Gonzila Vilker, buenas noches. Gracias por venir. Un placer. Bueno, a ver, la política no debería rendirse. Eso es una disposición anímica. Estar en el modo perdedor o en el modo ganador, te diría que es un switch que está en el espíritu político. No es algo que tenga que ver de cuajo con el contexto. Está bien, está relacionado con los líderes y te entiendo. Sí, el liderazgo que tiene ese switch. Es el hambre, es las ganas de disputar y de hacer algo. Disculpa, te interrumpo, ¿sabes por qué? Pues lo repregunto. ¿Por qué lo repregunto? Estas discusiones permanentes entre la cúpula del oficialismo, discusiones muy duras, discusiones con renuncias que se ocuparon los medios de comunicación y demás, no marca, ya están perdidos. Por eso digo la repregunta. Bueno, está perfecta la repregunta. Te escuché hablar y decía, y sí. O sea, hay que conceder que por momentos el gobierno se tira tiros en los pies. Bien. O sea, lamentablemente, lo que en todos los relevamientos de opinión pública, lo que se ve, ni siquiera se ve escalas una disputa de mayor escala o de menor escala, sino más interna, internismo. La gestión del internismo con gran dificultad para el hacer. Entonces, bueno, lo que vos ves es que el peronismo va perdiendo ese activo que es el hacer, ¿no? Digamos que había sido hasta este gobierno una de las grandes, yo te diría, de las grandes etiquetas de los gobiernos azules, si no querés decir peronistas, panperonistas, todistas, ciudadanistas, Frente de la Victorista, ¿no? Digamos. Sí, los distintos nombres que fue mutando. Entonces, yo lo que te diría ahí es, ciertamente lo que está pasando es que ya ni siquiera se percibe si el tenor del conflicto es más o menos grave, sino simplemente conflictividad, internismo, disputa por el poder, guerra de egos, imposibilidad del hacer. Y eso es un freno muy importante de cara a la disputa electoral, que como vos decís, 1 año y medio, tan cerca, tan lejos, ¿no? En simultáneo. Entonces, bueno, también es cierto que es 1 año y medio, pareciera ser poco tiempo. Las incógnitas no están solo en el oficialismo, están por doquier, porque los problemas de liderazgo no son solo del oficialismo, ¿no? Digamos, y ahora empezamos con la oposición, después si querés volvemos al oficialismo. La oposición, no solamente... y ahora hay internismo además en el actor emergente. Sí, hay internismo en la Libertad Avanza con Maslatón. ¿No? ¿Querés que vayamos por ese lado? No sé, donde quieras. Un internismo también medio póker o ajedrez, porque también póker o ajedrez jugando a la llamada por Zoom con Mauricio Macri y Javier Milei. Para que haga esa llamada y demás, vio que perdió un espacio de terreno. Pero vamos a la coalición que ya está instalada, que ocupó la presidencia, Juntos por el Cambio. Uno ve que, bueno, en una gestión que no fue exitosa, voy a utilizar términos muy modestos y demás, como la actual tampoco es exitosa, ¿no? Obvio, pero salen a hablar con mucha valentía gente que ha fracasado, y entre ellos Nicolás Dujovne. O sea, cuando yo hice todo este análisis, todo esto viene, o sea, deuda en moneda dura, Nicolás Dujovne, la deuda interna, los títulos de deuda y demás, y salen a hablar en los medios. O sea, tan mal está gestionando el gobierno que se animan los que en otro contexto no se animarían. Y bueno, mira, a ver, como para darte un indicador, hoy la imagen negativa de Macri, que sigue siendo alta, y es de más de 50 puntos, está en el momento más bajo desde el recambio de gobierno. O sea, sigue siendo alta, pero vos fíjate que la fue bajando. Y cuando nosotros preguntamos quién es el principal responsable de la escena actual, bueno, cada vez menos funciona el gobierno anterior. Entonces, también las impericias actuales habilitan las voces del pasado, ¿no? Hay como un juego, hay una especie de, te diría casi como una tensión de espacios, una cosa dialéctica. En la medida que uno se retira aparece el otro, en la medida que el gobierno puede mostrar algo, bueno, la oposición sigue en problemas. Yo creo que esto también es parte del juego de tensiones, no solo de la interna al interior de cada frente, sino de la dinámica de grieta. Entonces, aparecen las otras voces porque también empieza a haber una especie de exoneración o perdón social. ¿Hay perdón social entonces? Y, a ver, es difícil hablar así porque por supuesto hay que mirarlo por segmentos, por demandas. O sea, lo que vamos viendo es que se van corriendo las responsabilidades.
O sea, la demanda hoy casi en un todo va hacia el gobierno nacional. También es cierto que hay un segmento del electorado, que te diría que son 3 de cada 10 argentinos, donde el Pero Macri sigue funcionando, ¿no? Digamos, donde la figura de Macri como un o sea, no lo culpes a Macri porque no sirve, ese sería el argumento. A ver, no sirve en un segmento que es pequeño. El tema es que pasa en los segmentos más blandos, claro, donde empieza a aparecer este corrimiento de imagen, ¿no? Yo te diría, este relajamiento del rechazo. Relajamiento del rechazo. A ver, la pregunta que uno se hace es la siguiente. Sé que no sé futurología, sos analista política, sobre los hechos y demás. Me encantaría. Claro, pero en esta futurología, ¿a qué voy? Para que me respondas como analista político, no como futuróloga, que es, ¿será que digan, bueno, Mauricio Macri tiene un núcleo, tiene varios núcleos, pero tiene un núcleo que se tipifica por el antiperonismo, antipopulismo, no sé, ese formato, ¿sí? Después podemos definir si es el 10, el 70, el 90, pero esa característica. El caso del Frente de Todos, vos habías mencionado por el hacer, la gestión. Entonces se puede volcar aquellos que han apoyado al Frente de Todos, que de pronto confiaron en Macri en la gestión del año, en las elecciones del año 2015 y no funcionó, directamente digan, y para presidente no sé, la verdad, si voy a votar o no voy a votar. ¿Puede ser que genere el desánimo del no voto? O sea, la ausencia de participación democrática. Menor participación. Y es probable que pase algo por el estilo, porque lo vemos, digo, hay indicadores de desafección política. O sea, eso está presente. Hay también indicadores de antipolítica. O sea, vos tenés un momento que es difícil. Y también lo que ves es que en todas partes del mundo donde ha habido elecciones tenés 2 fenómenos similares. Baja de la participación, sí, y castigo a los oficialismos, que son fenómenos pospandémicos. Entonces, digo, o sea, ¿por qué Argentina va a ser la excepción? Claro. Es cierto que ha habido casos donde no, digamos, pero la gruesa, la dominante, va por ahí. O sea, sentimiento antipolítico, gran frustración con la escena democrática para dar respuesta a las demandas, menor participación, sentimiento antipolítico, aparición de outsiders. Digo, son todos fenómenos que van de la mano, que los vemos en Argentina y los vemos en simultáneo en otros países. Entonces, bueno, yo creo que así como, digo, hoy es muy difícil anticipar qué puede pasar. Sabemos lo que fue pasando en otros lugares, sabemos que hay indicadores que nos marcan que tales cosas pueden llegar a pasar. Bueno, de ahí a que pasen, digo, esto, como es una escena electoral que todavía está atravesada por tantos interrogantes, es difícil saber cómo vamos a llegar. También es cierto que cuando presentamos escenarios hipotéticos, ¿no? Por supuesto, escenarios electorales posibles, donde hacemos jugar muchas figuras, lo que vemos es que, a pesar de la escena antipolítica, de enojo, de frustración, bueno, es poco el número de las personas que dicen ninguno no sabe. Es decir, que dentro de la gran oferta, la gran variación de oferta que hay hoy, de las figuras que están dando vuelta en todo el arco político, bueno, mal que mal, a unos o a otros terminan seduciendo. Por supuesto, muy loteado, esto es parte del problema. El problema de los liderazgos es que no se dirime por adhesión hoy. ¿No? Digamos, porque todo está, digo, no sé, cuando mirás Juntos por el Cambio, yo te diría hay un triple empate entre Macri, Bullrich y Larreta. El radicalismo corre un poco a la saga. En el oficialismo... Facundo Manes, ¿cómo está? Bueno, Manes aporta algo al mundo radical en el sentido de que empuja los valores clásicos del radicalismo un poco más para arriba, pero no está en condiciones de disputar exitosamente una interna con ninguno de las figuras de... No está en condiciones. ¿Adentro o por afuera? A ver, por supuesto, ¿qué significa no estar en condiciones? Sí. De disputar con éxito. Sí. Está en condiciones de disputar, no está en condiciones o que tenga el aparato para poder competir con ellos. Porque también hay aparatos. Es probable que aparato tenga, porque el radicalismo justamente lo que tiene es capilaridad. Sí. La presencia está en el último pueblito. Está el radicalismo, lo marcó en provincia. Está la capilaridad, digamos. Ahora, cuando un Facundo Manes sale con algo... ¿Qué discusión se dio? Para mí, no sé, mi punto de vista y demás, más allá del lenguaje de género, etcétera, etcétera.
porcentaje muy, pero muy bajo de la población que lo utiliza, y se instaló como debate. Y Facundo Manes dijo, están discutiendo una pavada, hay que discutir otras cosas. O sea, cuando instala esos temas, en este caso puntual, eligió como adversario principalmente Horacio Rodríguez Larreta. ¿Tampoco no está asomando a la cabeza con un pensamiento lateral? Bueno, más que lateral es una demanda de época, ¿no? Digamos, o sea, No me vengan con esos temas. No, más que no me vean con esos temas, es me meto con temas que están, que preocupan hoy a la ciudadanía, digamos, ¿no? No el tema de, no justamente el tema del lenguaje inclusivo, sino el tema de qué vamos a hacer con las escuelas. Claro. Que bueno, que son discusiones que, si yo, a ver, vos debes coincidir conmigo en que ya hace mucho tiempo que se viene insinuando que la escuela no termina de entender para qué forma, ¿no? Digamos, y cuál es la función social y la función educativa de la escuela, o la competencia entre su rol social y su rol educativo. El otro día escuchaba al ministro de Educación de la provincia, y me pareció interesante lo que decía, pero al mismo tiempo me dejó pensando, porque prácticamente casi todas sus declaraciones tenían que ver con el fortalecimiento del sistema alimentario de las escuelas. Es decir, un rol antes de contención social. Que antes no existía. O sea, por momentos realmente yo me preguntaba, ¿es un ministro de Educación o es un ministro de Desarrollo Social? ¿No? Y bueno, cuando ves eso, cuando escuchás eso, digo, una vez más vuelve esta pregunta, que es una especie de pregunta maldita que nos acompaña desde ya hace mucho tiempo, que es, ¿la escuela para qué? Bien. ¿No? Digamos. Bien, y ahora vamos con los emergentes, o el emergente, bueno, Javier Milei empezó el ruido, con CoinEx fue uno de los temas, lo podemos liberar o no, de acuerdo. Él recomendó, el economista, mucha gente que uno conoce, jóvenes que se tentaron con las criptomonedas, fueron por ahí y demás, me dio ese apresuramiento en ese crecimiento, diría, exponencial, ese crecimiento muy rápido, que a veces de pronto nuestros padres, mira, cuidado con crecer rápido porque te caes rápido, ¿no? Bueno, yendo por esa línea, se están dando indicadores, ustedes están acercando una serie de números. Primero, que se detuvo el crecimiento. Y no sabemos si ahora entra en una etapa de... entró en una fase de caída. Entró en una fase de caída. El nivel de caída es... no tengo acá una pizarra, pero si el nivel de curva de crecimiento fue así, la caída puede ser así, quedar de alguna manera estancada. La pregunta es caída o mesetamiento. No, caída con amesetamiento, o caída abrupta. La pregunta es qué sigue, ¿un amesetamiento, un relanzamiento de su crecimiento o una caída? O sea, digo, la pregunta es qué pasa en el futuro. Por ahora lo que estamos viendo es que, a ver, venía creciendo sostenidamente y fuerte durante 5 o 6 meses consecutivos. Bueno, y el mes pasado frenó el crecimiento y este mes cayó y además se le disparó la negativa. Varias cosas para decir al respecto. Primero, se prendieron los reflectores sobre su figura. Hasta ahora, digo, o sea, el crecimiento de la negativa no tiene tanto que ver con que él haya hecho algo, sino con que la sociedad, al prendérsele los reflectores, empezó a mirar, a ver qué pasa con este señor. Bueno, te voy a abrir un paréntesis nada más, pero para que sigas con la misma línea. Lo abro y lo cierro. Órganos, trasplante de órganos, armas, y cierro el paréntesis para que vos digas, para que sigas con la línea, creció la negativa. Bueno, pero por supuesto, además de los reflectores, se subió al ring, y eso significa que los demás le empiezan a pelear, y en tercer lugar, declaraciones, que yo no los pongo en la categoría de declaraciones, sino en el lugar de transgresión de límites. O sea, hasta ahora venía transgrediendo los límites de lo aceptado, de lo normativo, de lo políticamente correcto, de lo que parecía que no era un motivo... Me gustó ese tema, transgresión de límites. Un motivo de cuestionamiento social. Bueno, no, decir la casta, decir ustedes son la casta. Sí, para varias cosas. Son la casta, vamos a prender fuego al Banco Central. El cambio climático no existe, voy a cerrar el Ministerio de las Mujeres. O sea, tenés un montón de cosas que fueron transgresiones. Bueno, probó con 2 transgresiones más y la sociedad dijo no. Esas 2 transgresiones son armas y son
mercado, órganos como mercado, ¿no? Y Ministerio de las Mujeres te lo coloco también en la misma. Ya venía y yo creo que pasó. O sea que el castigo no hubo castigo por eso. El castigo apareció, creo que sobre todo por esto, porque a pesar de que hay enojo con los políticos, con el gobierno, bueno, hay también, yo creo, una intuición, una parte importante de la sociedad de que una vida sin Estado, o sea, sin algo de regulación del Estado no es posible. Claro. O sea, una vida sin regulación, o sea, sin una regulación estatal es la barbarie, es el caos, ¿no? Digamos que andemos todos armados es el caos. Que exista el mercado de órganos es una barbarie. Si yo hago lo que quiero con mi cuerpo y vendo... Entonces, sí, lo que pasa es que vos hagas lo que quieras con tu cuerpo significa que, a ver, que pones en riesgo también la vida de cualquiera, de tus propios hijos, ¿no? Claro, digamos claro. que pueden ser, o sea, digo, porque empiezan a tener un valor, su propio cuerpo es un valor. Un valor económico, sí. Entonces, yo creo que ahí hay algo intuitivo de barbarie y caos, que bueno, que es parte de los elementos que frenaron el crecimiento. Bueno, ni el propio Marra, ¿no? Digamos, uno de sus hombres más cercanos, Ramiro Marra, pudo defenderlo de los órganos, ¿no? Digamos, no termina de responder cuando le preguntan, esquiva la pregunta por el lado de los órganos 3D, pero digo, lo ha puesto en un brete a su propio espacio político, ¿no? ¿Y mostró también equipo Javier Milei o no? Porque no se ve que cuando se habla de equipo es la figura de él. Bueno, Milei no tiene equipo. O sea, tiene, a ver, es un fenómeno novedoso, es un emergente. Los políticos suelen tener, los políticos que aspiran a candidaturas a lugares de liderazgo, suelen tener siempre a sus espaldas espadachines, ¿no? Digamos, vos podés recordar, por ejemplo, no sé, la figura de Fernández con Cristina y Massa, la figura de Macri con Vidal y Larreta. Sí. ¿No? Digamos, vos siempre recordás, son como tríadas, son formatos de 3, formatos de 2, Sí. El formato colectivo. Bueno, yo creo que Milei, en lugar de tener eso que tiene que ver con el equipo de gobierno, tiene una especie de troupe de celebrities. Bien. ¿No? Como una troupe como un colectivo de influencers o celebrities digitales que son muy importantes en su esquema, porque es parte de lo que lo ha empujado, lo ha hecho crecer, que forma parte de su modo de difundir la palabra, de misionar, de crecer. De hecho, digamos, muchos de los seguidores, de los fuertes seguidores de Milei, los que yo llamo talibanes, que es un segmento pequeño de la sociedad pero que existen, tienen una forma expresiva y discursiva y una forma de comprender el mundo que ya es la lógica Milei, ¿no? Digamos, te hablan de keynesianismo, te hablan de colectivismo. Vos dijiste misioneros digitales, ¿no? Sí, misioneros digitales. Me gustó, ¿eh? Me gustó esa... Sí, misionan. Pero veo las misiones que hay en las redes, es impresionante, es impresionante. Son misioneros digitales, efectivamente. O colonizadores digitales, misioneros digitales, evangelizadores, si querés, evangelizadores de la palabra de Milei. Y realmente creo que la palabra misionero o la palabra evangélico, evangelizar la palabra evangelizadores, tiene mucho sentido en este caso, y creo que tiene sentido justamente porque hay algo en sus adherentes más duros que es cuasi religioso. Bueno, esa troupe de celebrities digitales, esa cohorte, si querés, de celebrities digitales, bueno, hoy entró también en crisis, porque también están un poco a los ponchazos ahora entre Milei y algunos de esos seguidores que eran tan importantes. Por ahí no tenía equipo, pero tenía esa gente. Bueno, esa gente ahora está un poco... está a los cascotazos, ¿no? Estoy pensando en el Presto, estoy pensando en Danan, estoy pensando en figuras, el propio Maslatón, figuras que han sido, o sea, de gran repercusión. Sí, cohorte de celebrities digitales, me encantó esa, muy profundo tuvo este desarrollo en el programa, muy bueno. Bueno. Muchísimas gracias. Cerra la idea. No, hasta ahí te iba a decir, bueno, nada, un tercer espacio nuevo, casi sin equipo, pero que también tiene internas.